A 33 años de los acuerdos de paz, ¿cuál es tu reflexión personal con respecto a lo mismo? Muchos han dicho que esto fue una farsa, muchos han dicho que los acuerdos siguen manteniendo las diferencias sociales, el cierre de los espacios políticos que en ese momento se dio. 33 años después, ¿cuál es tu valoración? Primero, que no queremos regresar a esos tiempos de conflictos, porque es duro. Los que lo vivimos sabemos lo duro que es. Separación de familia, huérfanos, lisiados, desplazados. Y creo que El Salvador ya ha pasado por tantas cosas. En este reportaje que acaba de pasar, excelente por cierto, aparece un emblema, la masacre del 32, que ya el 22 de enero se cumple otro aniversario, el asesinato de Feliciano Ama. ¿Qué significó para eso esa fecha específicamente en todo el contexto? Recuérdate que el desplazamiento de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, el despojo de las tierras, las desigualdades, la falta de oportunidades, la marginación, provocó precisamente que la gente buscara alternativas de vida, comida, empleo, salud, educación, y que se le negaba. Entonces el 32, lógicamente, había gente con un pensamiento revolucionario, como Farabundo Martí, Alfonso Zapata, Mario Luna, Alfonso Zapata, Miguel Mármol, y gente que realmente acompañaron la lucha de los campesinos, de los obreros, la lucha de los indígenas. Esos enfoques se mantuvieron permanentes durante años. La represión de Maximiliano Hernández Martínez no fue cosa sencilla. Lógico, la memoria de nuestra gente debe de ser recordada, no enterrada como pretenden algunos, porque lo que nuestro pueblo ha vivido es guerra, es lucha. Y en ese sentido, recordar lo que pasó en el 32, lo que pasó en el 44, recordar, ¿verdad? Con Castaneda Castro. Con Castaneda Castro. Recordar las dictaduras militares, pues, todo lo que ocurrió, la masacre del Zumpul, del Mozote, y creer o pretender ignorar lo que pasó, es una ingratitud. Producto de los acuerdos de paz nació el FMLN. Muchos dicen eso, Manuel, decir es el único partido político creado por decreto, porque todos los demás partidos políticos han seguido todo un proceso de firmas, de recolección, de convencimiento, pero el FMLN nace por decreto. Sí. ¿Habrá sido un error histórico eso? No, de ninguna manera, porque cuando la historia sigue caminando y su rumbo, algunos ya comienzan a renegar hasta de su propia naturaleza. Muchos fueron parte del FMLN, fueron funcionarios, alcaldes, diputados, magistrados, gobernadores, vicegobernadores, concejales, y en ese momento defendían los principios, defendían la causa, pero poco a poco fueron apartándose, impulsados no sé por qué, pero yo me mantengo firme en este concepto, no de 33 años, de muchos años más. Entonces, lógicamente, hay que respetar la voluntad de un pueblo que decidió decir hasta aquí no más la guerra. ¿Qué significaron los acuerdos de paz para el país? ¿Cómo evalúas tú este impacto? Es que es una oportunidad real porque hay que seguir construyendo la paz. Yo no creo que alguien en sus 5 sentidos quiera guerra. No creo que alguien en sus 5 sentidos pretenda vender armas en El Salvador o armar a la gente para despedazarnos. Es una oportunidad que hace 33 años le permitió crear la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, la creación de entidades democráticas que le pusieron el embalsamaje, es decir, el bálsamo que necesitaba el país para la transformación. Lógicamente, en los acuerdos de paz faltaron muchos temas, especialmente el tema económico. La reinserción. La reinserción, el tema, digamos, de la justicia, pero fue un punto importante reconocido a nivel mundial, nuestros acuerdos de paz. Lógicamente, hubieron algunos que abusaron, ¿verdad?, de ese concepto y de esta prerrogativa, pero eso no quiere decir que nos sirvieron. Ahora, el FMLN, como tú dices, es un partido que nació de una reforma constitucional, pero no es el único partido institucionalista. El PCN fue el primero, ¿verdad? Recordemos cómo nació, que incluso hasta los colores de la bandera adoptó.
Entonces, cuando uno lee la historia se va dando cuenta cuál fue el aporte de nuestro partido, no solamente como partido, del pueblo como tal, porque ¿Qué? no solamente son 5 organizaciones, habían gente que estaban involucradas pero que no querían pertenecer a ninguna Ahora, de las 5. ¿qué le pasó al FMLN que después de haber sido mira dónde está ahora, que te ha tocado a ti como secretario, muchos decían que iban a enterrar y que estaban en la vela del FMLN? Imagínate, y aquí me tienes, haciendo un análisis profundo del 33 aniversario de los acuerdos de paz. El partido nuestro pues quedó en segunda fuerza a pesar de todos los movimientos fraudulentos de las elecciones, y estamos conscientes del reto que tenemos, paso a paso, como dice el dicho, poco pelo pero bien peinado. Y en ese esfuerzo logramos articular el trabajo rescatando a nuestro partido de 0.8 a posicionarlo como ¿Consideras la que los objetivos planteados en los acuerdos de paz se han cumplido? No, no se han cumplido. Mira dónde estamos en este momento. En una situación de odio, en una situación que tú te encuentras gente promoviendo el odio en las redes, promoviendo una cantidad de cosas que no necesitamos. Pasamos, después de los acuerdos de paz, situaciones difíciles, ¿ya? La guerra de las pandillas, la corrupción que se mantiene hoy más que nunca, es decir, el abandono de los municipios. Todo eso no fue parte de los acuerdos de paz. Por eso algunos dicen que no le importan los acuerdos de paz, porque en los acuerdos de paz se habla de justicia, de no repetición. Se habla en los acuerdos de paz de que las cosas se deben de ir cumpliendo de acuerdo a lo que se firmó. A ver, ¿qué pasó con que dentro del conflicto chino, tanto el ejército como la guerrilla fueron fuentes de trabajo, dijéramos, porque de alguna manera eran fuerzas beligerantes y uno, en el caso de ustedes, y en la otra era la Fuerza Armada como el brazo legal, dijéramos, punitivo? Pero, ¿por qué no hubo un proceso de reinserción, sino que una vez terminado el conflicto, a toda la tropa, a todos los mandos, tanto en el ejército como... Bueno, muchas gracias, señores, por habernos servido durante 12 años, nos vemos? ¿Y toda esa gente? No, en parte hubo el Plan 400. El Plan 400 abarcó a los mandos medios. A la mayoría de combatientes también se les dio tierra y se les dio apoyo. Eso fue parte del proceso de acuerdo de paz. Lo que no se le dio fue seguimiento. No se le dio seguimiento. Producto de los acuerdos de paz también nació el Instituto de Veteranos. Nosotros en el gobierno del Frente se le dio nacimiento a la pensión de los veteranos. ¿Tienen los veteranos? $100. Nosotros, digamos... $100 por cada combatiente. Sí, correcto, por cada veterano. Arena nunca lo quiso dar hasta que el Frente llegó. Y eso es así. Y el que lo quiera negar es un ingrato. Es más, con la llegada del segundo gobierno se aumentó a $100 porque comenzó con 50. Ahí está el Instituto de Veteranos, becas para los jóvenes, y esa fue parte de las propuestas en los acuerdos. ¿Se cumplieron todo? No. Entonces, cuando uno revisa la historia, se da cuenta de que hay una cantidad de cosas cumplidas. Becas. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, después de los acuerdos de paz llegaron a la universidad que no podían llegar a la universidad? Durante nuestro gobierno se le dio la gratuidad a la Universidad Nacional con los fondos asignados. Hoy les deben millones, no se los han dado. ¿Cuántos jóvenes no están yendo? Esas son las cosas que vuelven otra vez a ocurrir en el país. Entonces, cuando haces un análisis profundo, no es solamente verlo en blanco y negro, sino hay cosas importantes que ocurrieron después de la firma de la paz. Anoche el presidente de la República dio una noticia de alivio económico a la mayoría de salvadoreños. El planteamiento del presidente dice que esto está como una especie de subsidio focalizado, por lo menos así se interpreta a las familias más desposeídas. De hecho, dentro de su planteamiento habló de un 95% de alcance con esa medida. ¿Qué opinión te merece el anuncio de esta medida por parte del presidente? Bueno, yo creo que un subsidio extraordinario, focalizado, o como quieran calificarlo, creo que es una noticia que causa mucho beneplácito a la gente. Sin duda, creo que ha sido bien recibida. Creo que llega en un momento justo, en el mes correcto, en enero. Cuando decís mes correcto, ¿qué diferencia tiene enero? Es que acuérdate que diciembre
Bueno, sí, ahí te Diciembre estiran, la estoy gente claro. consume más, gasta más, incluso por más pequeño que sea un arbolito que pongas en tu casa vas a consumir más energía, tienes otros gastos extraordinarios y Y no hay enero... una cultura de guardar para No, enero. no. Enero es, es un cuesta arriba para la mayoría de gente. Es decir, hay que comprar cuadernos, aunque tenés subsidio de cuadernos y uniformes en el sector público, pero mucha gente en el sector privado no lo tiene. A ver, ¿cuántos hogares, mejor dicho, crees que esta medida va a impactar, Gabriel? Mira, yo escuché que iba a alcanzar, bueno, como tú dices, 95%, estamos hablando que 1.8 millones de hogares, creo que si no mal escuché la cifra, lo cual deja bastante cubierto a casi toda la población, es decir, el consumir $30 de agua es un promedio que cubre un sector bastante amplio de casas, de todo tipo de estrato. ¿Y los 80 de la luz? Más todavía. Yo creo que ahí, la verdad que yo estuve leyendo bastantes comentarios en redes sociales. Siempre, por supuesto, hay quienes pues comentan de otra manera, del por qué. Y dije, ¿por qué 80? ¿Por De qué porque no 80, 100? no 30, pero la gente cuando se dan este tipo de subsidios, que no lo esperaba, realmente creo que desde el punto de vista además de comunicaciones, creo que fue una sorpresa para muchos, porque no es algo que la gente ni siquiera tenía en el horizonte, no sé si los medios de comunicación tenían. Muchos decían que fue una estrategia del presidente frente a todo lo que estaba pasando en diciembre. Pues no sé si estrategia o no, pero el golpe comunicacional se ha dado Se ha dado. y va a ser un hecho real. Es un anuncio real y concreto. Podrás ya decirle que fue a respuesta de XYZ, no sé, habrá que medirlo. Yo en realidad creo que por la cultura donde estuve trabajando, creo que ante la percepción, la estadística. Ante la creencia de que es un tema que está recurrente, vámonos midámoslo. Y hoy todo es medible. Ahora, nadie dice, mira, aquí no hay minería verde, pero sí explotar la minería en las condiciones que se explotaba anteriormente, tampoco creo No, que... sin duda. Y yo creo que el mensaje, cuando el presidente explicó el tema y cuando lo volvió a hablar del tema, y ayer en la conferencia creo que volvió a salir el tema, está explicando de que es otra forma de extraer el producto, que va a haber otra metodología. Los ambientalistas, por decirte un sector, hablan de que no existe ninguna minería sin impacto. Probablemente no, es que no existe, o sea, no hay desarrollo sin impacto. Mira la construcción. La construcción, No hay ninguna evidentemente, actividad del ser humano que no dañe. que no dañe. O sea, el balance perfecto no va a existir. Está en la huella ambiental, tienes que ser el balance, dejar esto, y dependerá de las instituciones que regulen de manera agresiva y firme. Y en este caso creo que en la minería va a haber una participación muy activa del gobierno para el tema de la supervisión. A eso quería llegar, es decir, no sabemos, aquí estamos especulando, pero para efectos del análisis político, es decir, la forma de cómo el Estado va a participar, dijéramos ya sea en asocios públicos privados, sociedades de economía mixta, sociedades anónimas, etcétera, etcétera, va a ser importante también en ver cuál va a ser el nivel de participación accionaria, porque de nada sirve que tengamos esta cantidad de minerales que puedan ser extraídos y que al Estado le dejen 2, 3%, 5%, y el resto se lo lleve. Sí, no, es que si no, no vas a cumplir el objetivo de que Sí, porque no podía haya cumplir. desarrollo para el país. Que Exactamente. es el argumento de fondo para el cual se está cambiando de rumbo con las autoridades actuales, que va a traer desarrollo al país, que va a dar beneficio para el país. Y bueno, la verdad que si veo los ejemplos de otros países, así hay hechos medibles. A mí me llamó poderosamente la atención cuando el presidente, de manera, muy taxativa, textualmente dijo, nosotros como gobierno tenemos que tener participación accionaria y de decisión en la empresa. Sí, bueno, mi formación de abogado entiende lo que quiso significar, es decir, que aunque estemos en minoría, porque
es una de las condiciones, porque no es que el Estado va a tener mayoría, si no, no tendría razón de estar buscando a socios. Pero puede tener el derecho de veto, puede tener derecho de incidencia, la no disolución del Estado. Además, las entidades de gobierno alrededor de esta actividad también, que son entidades públicas, deben funcionar con mucha firmeza. La regulación, la supervisión, el cumplimiento de normas, el tratamiento de aguas. Yo creo que ahí tenemos instituciones públicas que tendrá una responsabilidad muy grande para que esta explotación minera provoque el menor impacto ambiental posible. El presidente, no sé si tú lo leíste, pero según lo que me está apuntando aquí, es que recordó que el gobierno del Frente, el de Salvador Sánchez Serén, vendió en el 2015 reservas internacionales de oro. Sí, recuerdo ese hecho y hace poco creo que un periódico también lo trajo a cuenta de que haya vendido las reservas, sí, así es. Que es una de las partes estratégicas del país. Sí, y además creo que... Bueno, yo no lo tenía en la hoja de ruta. Sí, en el 2015, sí, creo que lo vendieron. Si seguimos dándole vuelta a toda la coyuntura, ¿tú crees que el hecho de que la Iglesia Católica, que ha mostrado férreo la oposición a la minería, crees que eso puede incidir en el colectivo? ¿Pero en qué sentido? ¿De que se vaya a retroceder en el tema? No creo. O sea, yo no creo que esto tenga marcha atrás. Yo veo que hay mucha decisión sobre el tema de la ley de la minería y yo creo que es un hecho que se va a explotar el tema de los recursos naturales. Otra de las cuestiones que como salvadoreño hemos sido planteado fue el tema de la seguridad, de cómo lo enfocó. En este segundo mandato, incluso el que se le reconozca al país como uno de los países más seguros, ¿qué impacto crees que tiene frente a la comunidad internacional? Mira, yo ese tema de la seguridad... Somos referentes. Exactamente, no me voy a cansar de decirlo. Es impresionante el cambio, o sea, aunque suene a disco rayado, pero es que es impresionante el cambio. No hay persona que uno no escuche fuera del país que no diga El Salvador, qué impresionante lo que ha pasado en El Salvador, cómo ha cambiado la percepción del país internacionalmente. Y es ante la percepción los hechos, ahí están los hechos, ahí están los datos, 1.9 por cada 100. Eso te voy a decir, porque al final, independientemente de tu percepción o la mía, hay un hecho que no se puede negar, y es precisamente cuál es la tasa. Dijéramos, creo que llevamos más de 800 días sin homicidio, sí, pero sí. ¿Cuál es la tasa? 1.9 me dijiste por cada 100.000 habitantes, no sé. O sea, eso es impresionante porque acuérdate que las organizaciones mundiales de salud consideran que arriba de 10 es una epidemia. O sea, que vivíamos en constante epidemia de homicidios nosotros en años anteriores. Y te digo que ante la percepción, los hechos, es porque vos podés hacer un buen marketing país, un buen marketing político, pero los hechos no van en concordancia. Aquí están en concordancia. Fíjate que uno de los principales problemas, por no decir el principal problema que la población sentía, el tema de la seguridad, pasó ya, y la población percibe como que esto ya es una cuestión, ahora ya va implícito en el tema, pero entramos a la segunda. Y teniendo poco tiempo. Por eso te digo, pero ya la gente ahora dice, bueno, la seguridad puede superar. Ahorita el problema económico marca la pauta. Así es. ¿Tú cómo ves esta apuesta económica para el segundo quinquenio? Bueno, yo creo que el gobierno está muy consciente de ese tema. El discurso de cuando asumió el presidente su segundo periodo habló de tema económico. Durante estos meses se ha lanzado las fases de reactivación económica, la fase 1 de alimentos, la fase 2 de tecnología, la fase 3 de logística, que fue cuando anunciaron la inversión de los puertos con la empresa Gilport, la fase 2 en tecnología cuando hablaron del desarrollo de las empresas de la atracción de empleo en ese rubro, y la fase 1 de alimentos, que estamos con los agromercados en la central de abasto. Este tema del subsidio extraordinario también entra en una parte de reactivación económica. A ver, las calificadoras de riesgo juegan un papel importante, sobre todo a nivel macroeconómico, porque son las que te van dando la pauta en cuanto a la seguridad.
Entiendo que el riesgo, dijéramos, de las calificadoras ha Bueno, sido- acabamos de pasar creo que de CC más o CC menos a B más, algo Sí, así. Fitch Rating fue la que hizo una ajá, calificación CCC más. Luego tenés el acuerdo con el Fondo Monetario, luego tenés la evaluación del Banco Santander que acaban de divulgar hace un par de días sobre el impacto del Santander. Se focalizaba en el impacto del turismo, y el turismo no viene a El Salvador si no hay ese cambio profundo en la seguridad, y no solo de marketing país, sino de un hecho real.